comienza Zurdos de Mierda. Nuevamente bienvenidos a Zurdos de Mierda. Estamos de vuelta con ustedes para comentar y lo que ha pasado en estas semanas, que han sido bastante movidas como siempre. Siempre tenemos material para hablar y comentar. Este país es muy movido, así que aquí estamos de nuevo con los compañeros de siempre, que voy a partir a mi izquierda, como siempre, presentando a mi compañero Vasco. ¿Cómo está usted? Hola compañeros, ¿cómo están todos? Un gusto escucharlos de nuevo. Aquí estamos, gusto de verlos a todos de nuevo. Sí, habíamos quedado un poquito en pana, pero ya arreglamos el auto, así que estamos en la marcha de nuevo, la raja. Oye, hay harto que hablar, pues así como quedamos atrasados. Sí, como quedamos atrasados con muchas cosas, tenemos harto de qué hablar. Así y para eso vamos a tener igual harta material para poder tirar la talla, para poder criticar a los mismos de siempre, a los más de lo mismo. Hacerlo y bueno, claro, infaltable mi compañero aquí a mi izquierda, compañero, compadre. ¿Cómo está ahí, Fonseca? Bien, ¿y tú, Vasco? Aquí estamos buscando en el libro cómo arreglar el auto. ¿Cómo está? Aquí bien, pues, tratando de echarle para adelante. Tuvimos, como dijo el Vasco, un periodo de para necesaria, pero aquí estamos con todo el ánimo. Los echaba de menos, oye. Sí, igual. Hubieron hartas actividades durante estos días que quizás podíamos mencionarlas, pero antes de eso, te doy el pase a ti, Nacha, para que presentemos a nuestro invitado, que tenemos un flamante invitado hoy día. Personaje para un orgullo. Exacto. Tenemos un ilustre invitado. Bueno, yo les quiero presentar que en este programa nos va a acompañar, como dijo Fonseca, un invitado ilustre. Él es del sector sur de Santiago. Él es profesor de historia y nos viene a hacer un tremendo aporte hoy día al programa, así que dejo con ustedes a Roberto, que también nos va a hablar porque él es de Unión Patriótica. Bienvenido, Roberto, a nuestros Zurdos de Mierda. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, contento de compartir con ustedes estos minutos de todo, de que vamos a hablar de muchas cosas y de ser por un ratito otro zurdo de mierda, con mucha energía y muchas ganas. Qué bueno, muy bienvenido a este grupo entretenido. Aquí vamos a emitir bastantes comentarios porque tenemos harto de qué hablar. Esta semana han estado bastante movidas. Comenzamos con la franja nuevamente. Y bueno, por supuesto que tenemos que hablar de eso, no podemos dejarlo fuera, más otros acontecimientos que han pasado a nivel mundial y que por supuesto nos repercute acá en Chile. Yo antes de entrar al primer tema, voy a comentarles que el viernes pasado inició la franja electoral en la televisión abierta, de cara al plebiscito del 25 de octubre, donde por primera vez en la historia del país, la ciudadanía podrá decidir si redactar o no una nueva constitución y si esta de ganar, la opción apruebo será redactada por una convención constitucional 100% elegida para ese fin, o bien por una comisión mixta, 50% integrada por actuales parlamentarios y 50% elegida. Pero nosotros estamos por la apruebo y estamos por una convención constitucional, ¿verdad? Por supuesto. Así que, bueno, partamos, porque comenzó la franja. ¿Cuáles son los comentarios ahí? Roberto, si quiere usted como invitado partir comentándonos qué le ha parecido la franja, cuál es su impresión con respecto a este nuevo ambiente que hay en Chile, con respecto previo al plebiscito. Bueno, primero decir que nosotros no estamos en la franja, no aparecemos, no nos dieron espacio. Extrañamente ahí el diablo, que supuestamente está del lado de acá, metió la cola, pero no nos deja fuera, ¿verdad? Incluyendo a otros partidos que incluso se legalizaron después que nosotros, como el Partido Republicano, ese partido raro que hay, ¿verdad? Con opiniones tan escalofriantes, por decirlo de alguna manera, que goza de bastante tiempo para plantear su odio hacia los pueblos de Chile, hacia los trabajadores, hacia los pueblos originarios, hacia las minorías, etcétera. Tiene tiempo para desprestigiarnos a nosotros como pueblo, y nosotros nos quedamos fuera, pero estamos ocupando las calles. Y con respecto a la franja, saben que yo estoy enojado porque una de nuestras poblaciones emblemáticas del sector sur, de la comuna de La Pintana, vecina de nosotros, yo soy de Puente Alto, nombraron a la población Pablo de Roca, ¿verdad? Que fue una toma
que se conquistó la década del 60, con posterioridad a que el poeta Pablo de Roca, el gran poeta Pablo de Roca, uno de los intelectuales más grandes del siglo XX, cabrón, de verdad que sí. Si ustedes leen su autobiografía, El amigo Piedra, van a conocer la historia de Chile del siglo XX, pero de perilla. Escriban mal su nombre, es una vergüenza, es una falta de respeto. Hasta el municipio lo escribía mal en todo caso el nombre de Pablo Roca, pero que aparezca por la tele y una franja política que ve todo. Del rechazo. Claro, y del rechazo, sí, pues estos tipos no tienen respeto ni siquiera por nuestras grandes personalidades. ¿Cómo va a empezar? Hay muchas cosas que decir con respecto a eso, pero ¿cómo va a empezar? Oiga, Roberto, y usted que mencionó al iniciar su comentario que Unión Patriótica había quedado fuera, ¿a qué cree usted que se debe siempre esas situaciones tan truchas que pasan por ahí, por el CERVEL? Porque esto es el movimiento del CERVEL. Lo que pasa es que Unión Patriótica ha planteado desde el inicio de esto la refundación de Chile. Inclusive planteamos una prueba sin ilusiones, entendiendo de que no basta con lo que vamos a hacer el 25, sí va a ser un paso fundamental, pero que nosotros vamos a continuar con la movilización, vamos a continuar con el trabajo, con la organización, para cambiar desde los cimientos este país y avanzar hacia una asamblea constituyente, democrática, participativa, popular, y que ponga los puntos sobre la I en beneficio de todos los pueblos de Chile, de la gran mayoría. Por tanto, no es conveniente para la cocina que se hizo en noviembre del año pasado, porque ustedes se acuerdan que hubo una cocina donde se pusieron todos de acuerdo, entre Moro y Cristiano, de todos lados, para llegar y tener un país armónico para ellos, donde puedan vivir ellos, seguir viviendo, seguir invirtiendo, seguir utilizando nuestros recursos, seguir explotando nuestros recursos naturales que nos han hecho pero pebre con aquello. Roberto. Somos una piedra en el zapato para ello. Roberto, una consulta cuando usted habla de la refundación de Chile, ¿a qué se refiere? ¿Podemos explicarle a los radioescuchas que nos siguen siempre? Mira, nosotros necesitamos un país, digamos, con un Estado benefactor, con un Estado que planifique, con un Estado democrático, popular, que ponga en el centro los intereses de la gran mayoría y que se ocupe, ¿verdad?, en la buena administración de los recursos, ¿verdad?, que se ocupe en una industrialización del país para hacer un país, digamos, solvente y vinculado obviamente a lo que es el gasto social, pues salud, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Y si eso, para lograr aquello, hay que hacer todo de nuevo. Todo lo podrido que hay en este país, ¿verdad? Todo lo que han hecho para menoscabar a los sectores populares, eso hay que estirarlo al tacho de la basura y construir un país con un aire mucho más limpio para los pueblos. Bueno, de ahí la importancia de esta elección histórica del 25 de octubre, porque esto significa todo lo que usted menciona, todo el retroceso social que ha tenido este país se debe a la Constitución de 1980, escrita a puerta cerrada por gente de la dictadura. Entonces, la importancia de la participación ciudadana del día 25 de octubre con apruebo y convención constitucional, por tanto, por eso nosotros hacemos tanto ese llamado a que la gente tenga que vote apruebo, pero además haciendo mención a la convención constitucional. ¿Podría alguno de los compañeros que está ahí explicarnos también para que la gente tenga claro cuál es la diferencia entre mixta y convención constitucional? Fonsequita, dele. Bueno, lo principal que diferencia la convención mixta con la convención constitucional es que precisamente la convención mixta es retroceder a lo mismo, darle el protagonismo y entregar las ilusiones del pueblo a la reacción por parte de los parlamentarios que hoy en día están en el Congreso, ¿cachai? O sea, un 50 y 50, 50 congresistas, 50 personas electas por el pueblo, se supone. Pero dentro de la dinámica de la ley actual de partidos políticos y de elecciones, ¿cachai? En cambio, la Convención Constitucional, el 100% de quienes integren la misma son personas electas por el mismo pueblo, pero haciendo siempre esta diferencia de que también se rigen por la actual ley de elecciones de partidos políticos. Entonces, lo que plantea acá Roberto es que, claro, nosotros no planteamos definitivamente
el 25 de octubre como el fin, pues, o sea, gana la prueba y nos vamos para la casa, al contrario. Esto, el comienzo del comienzo, como siempre lo hemos dicho. Claro, el comienzo del comienzo. La única forma de hacer saltar por los cielos la cocina del 15 de noviembre del año pasado es que sigamos en la lucha, en las calles, en la organización territorial de base, los sindicatos. Mira, el día miércoles a mí me tocó estar dando una charla en la Junta de Vecinos, Justicia y Esperanza de la Villa San Juan, explicando lo mismo. Ahí pude dar cuenta del proceso, explicar esta atadura y cuáles las tareas que tenemos nosotros como pueblo de Chile para avanzar hacia adelante, hacia la refundación. ¿Ya? A mí me sorprendió gratamente que los vecinos estaban súper claros y tenían súper claro precisamente que todo esto lo consiguieron con lucha. Por ende, acordamos todos que desde que gane la prueba, porque estamos todos confiados de que va a ganar la prueba y la Convención Constitucional, que vamos a estar en la calle, que ese mismo día vamos a estar pujando para que estas ataduras no nos obliguen a elegir candidaturas con la pucha de quién tiene más plata en la campaña. Por ejemplo, ahí vamos a hablar en un ratito más los financiamientos que existen por ejemplo, de la franja del rechazo, y eso te da cuenta de que finalmente es lo que se impone en el futuro. Pero como nosotros planteamos, esto es abrir una puerta y con la movilización de masa ir hacia adelante. Eso es lo que... Avanzando. Y volviendo al tema de la franja Vasco, ¿qué te pareció a ti? ¿La viste? ¿Cuál es tu impresión con respecto a lo que hemos visto en estos días, desde el viernes hasta el día de hoy? Sí, disculpa, quería aportar con un poquito para cerrar la idea que había planteado Roberto y Fonseca. Dele. Las posibilidades que tiene la derecha. Oye, cuando maquinean todas estas cuestiones, no dan puntada sin hilo, pero siempre a favor de ellos. Es que si hacía una especie de desglose esquemático, estos hueones siempre tienen una posibilidad, po. Tienen el apruebo y el rechazo, ya. Ellos van a hacer su campaña por el rechazo. Si sale el apruebo, que es lo que no quieren, puta, tienen la posibilidad de la mixta para poder seguir perpetuando el modelo económico del cual parasitan. Y si llegase a ser la constitucional, que es la que nosotros buscamos obviamente, igual estos infelices van a tener quizás su posibilidad de poder candidatear a los fachos de siempre, o fachos nuevos, obviamente, pero que son de la misma línea ideológica. Entonces estamos en una constante de tener que estar ganando todas las batallas, porque estos tipos siempre son los que articulan las reglas del partido, las reglas del juego me refiero. Y basta con eso. Como bien decía Fonseca, este es uno de los caminos, existen muchos caminos de lucha, este es uno, pero que tampoco lo podemos perder. Por tanto, llamar a todos nuestros oyentes a votar a apruebo, convención constitucional, lo cual es necesario, para que de una vez por todas seamos nosotros quienes podamos partir escribiendo un nuevo futuro para Chile. En todo con caso, respecto a la franja, va a ganar amplio. Sí, pues sí, como habíamos planteado, si los fachos ahora, el punto que quieren ellos es pelear los números de su derrota, porque ya están claros que van a perder, y de hecho, muchos de los fachos están sacrificando su capital político para obtener un pedacito de la torta, po. Ya bueno, y lo que me habías preguntado con respecto a la franja, no sabría por dónde empezar. ¿Por dónde partimos? ¿Por los logos de las asociaciones de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas? Qué terrible. Partimos por el infantilismo que hacen de todo este tema del plebiscito. Oye, no podía ser un comercial, que un comercial barato, eso es publicidad mala. ¿Cómo meter un libro ahí en un motor de autos? Es que no entendí nada del concepto de eso. O están apelando que somos todos hueones. ¿Qué están apelando estos tipos? Por eso te pregunto, en realidad, a ti, ¿por cuál partimos? ¿Podrían ser de los evangélicos? No sé. Parte por Satanás. Partamos por el segmento de evangélicos, que no debe ser muy grande tampoco, que está haciendo mención a la religión para votar por el rechazo. Partamos por Satanás. Bueno, eso igual puede bifurcar opiniones. Yo creo que hay mucha gente de izquierda que es creyente y no nos vamos a meter con eso.
Pero sí en cuanto con temas, creo que son las instituciones religiosas las que a veces la historia ahí entre católicos, los evangélicos son más visibles ahora, yo diría, me atrevo a decir, puedo estar equivocado, pero en cuanto a la Iglesia Católica en general, a través de los tiempos siempre han estado como más del lado de la derecha, las ideas conservadoras, y por qué no decirlo también del lado de las dictaduras. Entonces yo mezclar religión con política creo que es la primera bajeza que van a hacer ellos, por el mecanismo de controlar a través de lo espiritual cuando no han solucionado nada a nivel material de las personas, en su realidad material me refiero. Entonces, que un tipo me venga a decir de que es plebiscito, lo que estamos orquestando, una refundación hacia Chile por medio de esta nueva vía que es el apruebo con convención constitucional, encuentro que es una bajeza meter al diablo, meter a Dios en estos temas. Creo que no es al lugar, y de hecho le quita el carácter laico que se supone que debiese tener la política chilena. Entonces aquí hay una vulneración, la misma constitución que tienen ellos, que separa al Estado de la Iglesia, ahora la vulneran con esto. Lo mismo de meter logo de asociaciones de exfuncionarios militares, que es la utilización igual de logos que deberían ser imparciales. Entonces ya partimos mal aquí. Aquí hay una transgresión a la misma constitución que quieren defender. Los del rechazo claramente están defendiendo su posición porque ellos no quieren que sus intereses se vean alterados. Ese es el único motivo del rechazo. Si vamos por el tema por el lado de la religión, yo creo que el gobierno le ha dado a un segmento evangélico una posición o los ha elevado en su posición, porque no es menor que muestren, pues no sé cómo se llaman los cultos, lo que hacen cerca del 18 de septiembre y van a la Catedral de los Evangélicos también. Entonces ellos también, porque han elevado ese segmento derechista de la Iglesia evangélica. ¿No? Claro, no es un accidente de que hayan diputados que están muy relacionados con la Iglesia evangélica. El hijo de uno de los ex pastores de la principal catedral evangélica de Santiago, creo que es un diputado de la UDI, si no me equivoco, o de RN. Sí. Fue el que acusaron Durán. De los robos. Durán, claro. El partido, Eduardo Durán, creo que se llama. ¿El Jorge o Eduardo? Eduardo parece, tienes razón. Eduardo. Sí, mira, hay una historia que podríamos comentarla respecto de eso. Ya, sí, dale. Bueno, los que apoyamos al profe Artés en la candidatura presidencial, cuando fue la inscripción, nos encontramos con los adherentes de Eduardo Durán, que andaban vestidos de Pikachu, cosas así, y vieron enfrentamientos. Bueno, y bueno, de partida tenían pura gente contratada, cosas así, pero vieron enfrentamientos y bueno, uno también tiene que saber defenderse y salimos para adelante. Pero esos son un segmento de evangélicos. Tremendamente agresivos, por lo demás. Sí, tremendamente agresivos, que son utilizados precisamente por la derecha. Porque, por ejemplo, en Brasil Bolsonaro ganó con el apoyo de este segmento de evangélicos de derecha. En Bolivia, ahora que se tomó el poder después de la renuncia de Evo, bueno, golpe de Estado fue eso, en verdad. Sí, claro. Pero que desencadenó la decisión del compañero Evo. También tiene una posición ligada a este grupo evangélico, y de hecho era bastante nefasto ver cómo pasaban por encima de los pueblos originarios, de los hermanos bolivianos, con la Biblia y procesiones prácticamente, no sé, no voy a mezclar aquí la Iglesia Católica con la evangélica, pero si es por periodos oscuros muy similares a la Inquisición, ¿okay? Entonces hay un segmento que hay una parte. Es que hay una parte poderosa económicamente dentro de la Iglesia evangélica también. Sí, por supuesto. Mira, yo le daría igual acá la palabra al compañero Roberto para que nos oriente un poquito, porque él es profesor de historia, entonces nos puede explicar mucho respecto a este escenario. Y también, como lo hemos planteado muchas veces, aquí el tema no es de credo ni de género. Nosotros aquí planteamos una posición de clase, entonces, para que las personas que nos escuchan, que son creyentes, no crean que aquí es un ataque, sino que precisamente diferenciamos en un segmento que se presta para la utilización de los poderosos. Roberto. Sí, no estamos poseídos por el príncipe de las tinieblas. Había una frase que decía: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
que buscaba un poco raramente y lejos de la verdad, de separar la política de la religión. La cuestión es que no están para nada separadas, están muy ligadas. De hecho, en el tiempo del absolutismo, ¿quién estaba al lado del monarca? Un cardenal, por ejemplo Richelieu, ¿verdad? Y que tenía muchas atribuciones y tomaba decisiones increíbles, ¿verdad? Napoleón tenía una frase que yo a mí me gusta mucho, que decía: París bien vale una misa, que significaba así que, siendo él un hombre anticlerical, laico, si que tenía que ir a misa para tomar París, ¿verdad?, lo iba a hacer, o sea, iba a utilizar todos los elementos para cumplir con su meta de índole político, económico en realidad, porque eso es lo que fluye. La política no es una herramienta para administrar la economía, ¿verdad? La política es un escenario. Nosotros, desde nuestra perspectiva, le llamamos lucha de clase a lo que el resto le llama política. Entonces, la religión está muy ligada. Fíjense que en tiempo de dictadura, los templos evangélicos se empezaron a proliferar en los sectores populares. Hoy en día también los templos evangélicos y los cultos evangélicos proliferan en los sectores rurales, en los sectores populares, no siendo todos los evangélicos reaccionarios. Yo tengo que nombrar algunas personas que yo me ha tocado conocer también en tiempo de dictadura, la resistencia, por decirlo así, quienes estábamos en ese bando. Tuvimos valeros de varias iglesias, tanto católicas y protestantes. Recuerdo de los compañeros luteranos en San Bernardo, que tenían su templo ahí en la calle Bulnes, una iglesia que se dividió en dictadura, y se dividió justamente por el apoyo a Pinochet y el no apoyo a Pinochet. El sector mayoritario de sectores populares que tenían sus templos en La Bandera, en poblaciones, digamos, de tracto popular, mantuvieron su posición religiosa, su culto, sus características, pero también con una opinión política. ¿Se acuerdan ustedes la radio Umbral? Sí, claro. En tiempo de dictadura era de una iglesia evangélica, los que dirigían esa radio, y fue un aporte fundamental no solo en lo cultural, sino que también en lo político. Sí, entonces, nosotros también tenemos compañeros evangélicos, te llevamos candidatos en la vez anterior en Unión Patriótica. ¿Perdón? Sí. ¿Y por qué se menciona entonces en la franja que el grupo evangélico, como si fuera todo el conglomerado que está a favor del rechazo? ¿Por qué no hacen mención que es un segmento y tampoco debe ser tan grande? Yo he escuchado también por ahí la respuesta de algunos grupos evangélicos que sin definirse ideológicamente plantean de que no están por el rechazo, que están por cambiar Chile, que están por democratizar este país, ¿verdad? E incluso, como yo les contaba recién, nosotros en las elecciones municipales del 2016 y las parlamentarias del 17, llevamos candidatos a Unión Patriótica que eran miembros de iglesia evangélica y que tenían una posición de clase y la relacionaban firmemente con el cristianismo. El cristianismo surgió dentro de un imperio también. Claro. Dentro del Imperio Romano, y levantando cuestiones que tienen mucho que ver con las ideas de izquierda, en términos el amor a la humanidad, por ejemplo, una cuestión de sensibilidad para todos nosotros. No es real de que los evangélicos en Chile están por el rechazo. Hay un grupo manejado, financiado, ¿verdad? Y la religión también está manipulada, digamos. Las grandes estructuras de las religiones están impuestas para eso, para jugar un poco con las supersticiones y con eso atacar a la gente y tratar de que no mantenga posiciones de cambio. Porque todo lo que tiene que ver con el cambio profundo de la sociedad, hoy día lo quieren demostrar como antirreligioso, como alejada de la idea de Dios. Yo no soy creyente, pero tengo mucho respeto por quienes siguen credos de distintas religiones, ya sean cristianas o no cristianas, pero sí entiendo y comprendo de que la epidermis fundamental de una religión es el bienestar, y el bienestar tiene que ser, claro. Y tiene que ser social, pues si no, no es, porque si no sería individualismo, y ese individualismo lo que genera la riqueza y la pobreza no tendría ninguna relación con las ideas, en este caso del cristianismo o de cualquier religión. Dígame. Qué curioso es que se mencione eso y no se dé una postura de la Iglesia Católica, porque si se hace mención a eso, ¿por qué no un segmento también de la parte católica no se pronuncia con respecto a esto? Hay silencio.
Y no solamente en esto, porque la Iglesia Católica también estuvo silente luego del levantamiento de octubre del año pasado. Sí, se le llama mucho la atención desde los sectores radicalizados a la Iglesia Católica, en algunos por ningunearlos, a todos los creyentes, que me parece mal. Yo no estoy de acuerdo con ese rayado que una vez se hizo en una iglesia que decía: la única iglesia que ilumina es la que arde. Me parece una falta de respeto. Nuestro país está compuesto por cientos de miles de personas que son fieles a una religión, y se debe respetar, aunque nosotros no la tengamos. Pero sí, la Iglesia Católica, como dice acá, como institución, tiene una posición. El Vaticano tiene una posición, y que tiene una posición de opresión hacia los pueblos, y que no son todos los sacerdotes. El cura Juan Arcina, cura obrero Juan Arcina, asesinado en el tiempo de dictadura, un gran hombre. Hace poco nosotros estuvimos viendo a José Aldunate y a otros más, digamos, que han jugado tanto en Chile como en toda América Latina un rol fundamental de liberación en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y entonces esa iglesia que está con los pobres realmente, que está con la mayoría, que está con los pueblos, no puede estar por el rechazo. Cuando hablamos, me refiero a iglesia, me refiero a grupos de personas, no a la institución que llegó a América, al Perú, llegó engañando a Atahualpa y quitándole todo el oro. Sí. Oiga, profe, disculpe, una consulta con respecto a eso como institución, obviamente, porque los evangélicos al menos son un grupo de una institución los que están politizados en la franja del rechazo. ¿Qué opina usted? No sé, me venía a la mente la idea. Quizás la Iglesia Católica, por un lado, no se ha manifestado de manera explícita porque ve representados sus valores en algún grupo más conservador de la derecha que está haciendo su trabajo político. Y por otro lado, que en realidad la última década, quizás los últimos 5 años, la Iglesia se ha visto muy desprestigiada a nivel social con temas principalmente de abuso a menores o cosas así, pero que como institución esté desprestigiada como para emitir una opinión valórica con respecto a esto. ¿Qué opina usted? Sí, claro. Es que desde ese punto de vista podríamos decir que si se asomaran en algunas opciones nuestras, no sé, como institución no nos harían ningún favor, justamente por lo manchado que están el alto clero. Porque hoy la Iglesia Católica tiene una estratificación social terrible, horrible, claro. O sea, desde su fundación, donde los elementos del alto clero, que eran familias ligadas a la monarquía, con todas las atribuciones, y el monje ahí pequeñito que estaba en una capilla, viviendo el 3 y el 4 y tirándole a hacer votos de pobreza. Entonces, la Iglesia Católica es un reflejo también, y todas las iglesias, de la sociedad en la cual estamos insertos. Nosotros vamos a tener una iglesia o religiones distintas en la medida de que nuestra sociedad también sea más democrática. Sí, la Iglesia Católica ha tenido episodios lamentables, tristes, y yo lo lamento también por algunos amigos nuestros que son parte de ese credo y que también abrazan las ideas revolucionarias. Y que están dando una lucha también al interior de esa institución como de limpieza ante aquello. Hay cosas que son realmente muy cuestionables. Pero yo creo que lo central, compañeros, amigos, es de que la mayoría de nuestro pueblo, fieles y no fieles, laicos y religiosos, están por una opción clara, que es el apruebo. El apruebo va a tener un triunfo pero rotundo. Enorme. Por eso, oye, yo escuchaba a Longueira, decía que él, lo que más le hubiese gustado haber escuchado a los dirigentes de Chile Vamos en pleno por el apruebo. Obvio, porque no pueden aparecer en un bando derrotado. El acercamiento, la vuelta de carnero, la lavada de cara de Lavín, de estar por el apruebo. ¿Eso se lo habrá dicho Jaime Guzmán? Claro, no, sí, Jaime Guzmán se lo dijo, creo. Porque ellos hablan, Hablan. Sí, pues sí. No, pues, yo tengo entendido que hasta el día de hoy tienen contacto. Claro, hay una claro, porque hay una contradicción, porque la Constitución es de Guzmán, y no solo de Guzmán. La Constitución que nos rige hoy día, que fue hecha a sangre y fuego en dictadura, fue refrendada por la Concertación, fue refrendada por Ricardo Lagos. Incluso perfeccionada, como ellos, alumnos aventajados de la dictadura, y que hoy día ostentan el nombre de Partido Socialista. Qué grave eso, qué terrible eso.
Bueno, pero entonces, ¿por qué lo decía? Porque el triunfo de la prueba va a ser rotundo, gigantesco. Y hay algunos Satanás también se van a querer acercar a ese triunfo de la derecha, incluso derecha dura, de UDI, la UDI fanática, por la sencilla razón de que quieren ser cartas también electorales para futuras elecciones. Pero por eso tienen... Claro, no, se me viene en la mente la misma. Exacto, por nombrar algunos, ¿verdad? El más notorio en este momento. Por eso que es importante de que nosotros planteemos de que el apruebo, ¿verdad?, es un golpe importante, trascendental, para iniciar un camino que ya se empezó hace muchos años de movilización constante para la refundación de nuestro país. Por ello. Bueno, todo lo injusto que vivimos en este país, y perfeccionado, como bien lo dijo Roberto, es la causal es la Constitución del 80. Así es que ese es el principal motivo para derrocarla, para comenzar el cambio, el proceso que se va a generar el 25 de octubre, la importancia de ir y de votar a prueba, aunque sea usted amigo, compañera, señor, tiene que ir a votar. Si está enfermo, lúcese, no sé, envuélvase en papel aluminio, pero vaya a votar. Su voto es importante y tiene que ser una paliza. Ya lo tenemos claro que va a ser por paliza, pero tenemos que conseguir el apruebo con la Convención Constitucional. Bueno, yo los quiero llevar a un tema que no es menor también, que pasó esta semana, que es la declaración de la ONU con respecto a la situación de Venezuela. La parcialidad que tiene la ONU. ¿Quién quiere tomar la palabra con respecto a eso con la declaración que han dicho ellos de la violación de los derechos humanos, Fonseca? Me quiero afirmar de la palabra que tú dijiste, la parcialidad. ¿Por qué? Parcialidad, justamente. Porque precisamente la ONU se pronuncia respecto a cuando ocurren cosas en procesos populares. Me refiero a ocurren cosas porque no podemos reconocer cosas que tienen una tendencia definida. Esta parcialidad obviamente tiene objetivos, y esos objetivos son derrocar procesos, históricamente procesos liderados por los pueblos, por los trabajadores, han sido boicoteados desde esta premisa, ¿ya? Yo quisiera, no sé, pues ya que este informe fue elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet, fue una persona nefasta, terrible, que también vulneró sistemáticamente los derechos humanos en Chile, ¿sí?, sobre todo con el pueblo mapuche. Tenemos el caso de Alex Lemun, Matías Catrileo, el obrero forestal Rodrigo Cisterna, y te podría nombrar un montón de casos donde el Estado chileno vulneró los derechos humanos de los trabajadores y los pueblos. Y ella descaradamente sale elaborando un informe respecto a Venezuela. ¿Qué ha dicho la ONU respecto a las vulneraciones de derechos humanos en el golpe de Estado fascista en Ucrania? ¿Qué dijo? Una tontera. En vez de reconocer la masacre en los sindicatos de Odessa, donde mataron a palos y quemaron viva personas dentro de la sede, no hubo ningún pronunciamiento. Y ellos fueron todos asesinados, ¿por qué? Por ser dirigentes sindicales, trabajadores, dirigentes de izquierda, comunistas. Y así un montón de gente que también fue masacrada, torturada en Ucrania durante el golpe de Estado fascista que ocurrió allá. ¿Qué dijo la ONU? No se pronunció respecto a Crimea, donde supuestamente hubieron vulneraciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque fue el sector que mediante un referéndum, algo sumamente democrático, se decidió anexarse a Rusia, un territorio que siempre fue ruso, ¿me entiendes? ¿Qué ha dicho la ONU respecto a las violaciones de derechos humanos en Palestina? ¿Qué dice la ONU en las vulneraciones de derechos humanos en Chile? No se pronunció la ONU, se pronunciaron otros organismos como Amnistía Internacional y otros respecto a la vulneración. En octubre, ¿tú te refieres? Desde octubre en adelante del levantamiento popular. ¿Qué dice la ONU respecto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Colombia? Está leyendo ahí que por ejemplo, Unión Patriótica de Colombia, ya que tenemos acá el compañero de Unión Patriótica, ellos también durante el proceso que tienen de actividad desde el año 84 creo en adelante hasta el 97, mataron a casi 2.000 personas el Estado colombiano a través del sicariato y el narcotráfico. ¿Y qué dice la ONU? Nada. Desde el 2003 en adelante también han sido masacradas personas dirigentes de Unión Patriótica o ex
guerrilleros o gente que ha pasado por el proceso de paz, líderes sociales, también con ejecuciones extrajudiciales, y la ONU no dice nada. Bolivia, y así podemos nombrar miles de casos donde la ONU no se pronuncia. Es una cuestión súper parcial, donde los intereses de ellos están del lado del imperialismo norteamericano. Y obviamente, si están bajo esos intereses, ¿a quién ataca? A los procesos populares que están donde los trabajadores y los pueblos tienen mayor protagonismo y están decidiendo su destino. Eso quería agregar. Estaba leyendo hoy día mismo que dentro de los porcentajes mayoritarios también de asesinatos se da entre dirigentes sociales del área ambientalista. Eso como dato, pero es muy grande la cantidad de asesinatos que se han cometido en ese ámbito. Roberto, sus comentarios con respecto a la ONU, a sus declaraciones. Bueno, la ONU surge, nace básicamente por las potencias hegemónicas post conflicto bélico de carácter global, ¿verdad? Y prontamente ya empieza a tomar posesión en función de ello, ¿verdad? Con derecho a veto y redactando las historias que ellos quieren redactar con respecto a los pueblos. Bueno, Fonseca acá planteó cosas que son muy de fondo. Está el caso también de los estudiantes mexicanos que todavía no se encuentran. Que ahí no se hicieron desaparecer más de 40 jóvenes, ¿verdad? Por tener ideas. O sea, la ONU en estricto rigor está al servicio de los pueblos. Vale callampa, eso es la verdad. Como usted lo dice, claro, ¿verdad? Y sí. Es un títere más de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene intereses en Venezuela y nosotros sabemos por qué. Estados Unidos tiene intereses en Medio Oriente y nosotros sabemos por qué. Más hoy día cuando están ellos como gatos de espalda. Roberto, usted se refiere, disculpe, a los intereses, dice por qué se refiere a los recursos naturales, ¿verdad? Correcto. Sin duda, sí, el imperialismo hoy día para sostenerse, hoy día ellos no son capaces ni siquiera de poder justificar su divisa ni en oro y menos en petróleo. Están con un déficit, digamos, terrible, más encima que están perdiendo la hegemonía planetaria de manera clara, tanto en lo económico como incluso en lo militar. Sus enemigos, digamos, que están fuertemente unidos, como Rusia, como China, incluso Corea del Norte, hoy día están doblegando la capacidad hegemónica de Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita de Venezuela, necesita invadir y va a usar cualquier tipo de subterfugio para poder hacerlo. No tenemos que olvidar eso. Y a los pueblos los pueblos tienen el deber de defender a los pueblos. Aquí la solidaridad popular internacional de soberanía es fundamental. Nosotros tenemos el deber de defender a los líderes, a los dirigentes y a los pueblos que están dando la pelea en contra del imperialismo, fundamentalmente. Paquito. Sí, prestando atención, estuve anotando un poquito las ideas que estaban diciendo porque creo que todo tiene un nexo causal aquí, una cosa tras otra. Lo que plantea el profe, claro, por los recursos naturales que quizás poseyeron o poseen en realidad estos países de primer mundo, y principalmente me voy a enfocar a Estados Unidos, son países que han consumido casi todos sus recursos, o sea, han parasitado su territorio nacional y es parte de su lógica el imperialismo tanto político como fáctico de intervención, ocupación y extracción de los recursos naturales, si es que no lo pueden hacer de una manera, entre comillas, legal para ellos por medio de las transnacionales. Bajo esa lógica, creo que ellos se han apoyado mucho en el discurso de la globalización, de este mundo moderno y positivista que ha sido buena la globalización para visibilizar grupos indígenas que antes no tenían voz, que ahora surgen como nuevos agentes que pueden participar incluso de las economías y cosas así. Me acuerdo que era una basura que escuché de un profesor que era medio, nos enseñaba economía y era como muy número el caballero y no tenía mucha percepción de la realidad humana. Y aquí se me vienen dos factores, uno que nombraron con respecto a los pueblos originarios que nombró Fonseca, y lo que tú pusiste atención, Nacha, con respecto a que los ambientalistas son los sujetos principalmente perseguidos y asesinados. Ahí tenemos una suma, ahí tenemos un factor que es como un poco común en América Latina y la deuda que ha tenido el Estado
el Estado moderno de cualquier país latinoamericano, un poco con su propia historia, que es esta relación de reivindicar a su pueblo originario en lucha contra los españoles, pero cuando quiere disponer de sus tierras para vendérsela a precio huevo a terratenientes y todo el servientilismo que puedan tener ellos en sus intereses económicos, cuando el interés se va a las tierras, ahí demonicemos a los pueblos originarios. Ya no son el símbolo de la independencia, sino que ahora son como el enemigo de la modernidad, el enemigo del país moderno, en este caso chileno. Son como las barbaridades que escuchamos generalmente de los grupos de derecha más radicalizados cuando tienen que opinar del conflicto mapuche. Entonces aquí una cosa va de la mano con otra. Nacha, me gustaría solamente plantear de que en la franja que nosotros participamos cuando Eduardo Artés fue candidato, y en todo el periodo, digamos, de esa elección en los diversos medios, nosotros desde Unión Patriótica fuimos los principales, diría yo, precursores del apoyo a la lucha antiimperialista del gobierno bolivariano de Maduro, de Chávez también, y que continúa hoy día Maduro el proceso venezolano. Nos hemos sitiado en más de una oportunidad en la Embajada de Venezuela dando apoyo, y en más de una oportunidad también hemos ido a la Embajada de Estados Unidos a repudiar su intervención imperialista en distintos pueblos. Creo que somos en ese aspecto palabras autorizadas para hablar del tema y para hablar del tema de la soberanía de los pueblos. Solamente eso. Gracias, Roberto. Yo quiero retomar algo de lo que estaba hablando Vasco, porque justamente con respecto a los temas territoriales, justamente está en venta en los portales inmobiliarios extranjeros una isla que está a 37 kilómetros de Chiloé, que es una isla netamente mapuche, que como no se extrayeron minerales, la están vendiendo para $20 millones para abierto aquí en la oferta fuera de Chile. Son terrenos que debieran ser protegidos. ¿Alguien tiene por ahí alguna información un poquito más o opinión con respecto a esa noticia? Fonseca, dele. Y mira, tú te refieres a la isla Guafo, que para afuera del mundo, de hecho esto apareció en portales internacionales, la subasta de esta isla, como un paraíso mapuche. Sí, pero es paraíso precisamente desde lo emocional, porque en la práctica esto no se respeta. ¿Por qué está en venta? Porque alguien ya tenía la propiedad de esta isla, la está explotando, no le resultó, entonces ahora ya se la deja al mejor postor para que hagan otros negocios. Uno de estos tipos es Paul Fontaine, un hombre nefasto, que precisamente, si lo llevamos a una posición política, es un hombre de la derecha más reaccionaria. Él va por el rechazo, para que también la gente sepa quiénes son los promotores de la opción rechazo. Este tipo también tiene alta injerencia en el fútbol, en Colo-Colo, dirigente, blanco y negro, voy a hacer la distinción porque sería bastante injusto para la gente que es hincha de Colo-Colo que los satanicen con esta sociedad anónima y todo lo que han provocado en esta materia. Pero bueno, Paul Fontaine es uno de esos tipos nefastos que también ha destruido al fútbol, a Colo-Colo, y también eso tiene injerencia en otras esferas de la sociedad, y con como tú lo mencionaste en el tema de la isla, él la está dejando en mejor postor, y eso no puede ser. Una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar con este proceso eleccionario. Eleccionario y el proceso de refundación de Chile es que de partida exista una restitución de tierras para el pueblo mapuche. Si esto se muestra hacia afuera de que es un paraíso del pueblo mapuche, entonces, si es paraíso del pueblo mapuche, debe haber una restitución de tierra, tiene que haber autodeterminación y el reconocimiento de un Estado plurinacional. Eso tiene que estar en una nueva constitución. Cuando nosotros ganemos el 25 de octubre tenemos que sino que seguir pujando para que exista una auténtica asamblea constituyente donde sí tengan participación nuestros pueblos originarios, el pueblo mapuche, aymara, pascuense, sí, todos, para que precisamente se dé el carácter de un Estado plurinacional. Todo lo que abarca el principio de un cambio de constitución soluciona todo lo que nosotros hemos abordado en este programa. Roberto, ¿nos quiere hacer alguna mención con respecto a la venta de esta isla? Y son más islas, además, no solamente Guafo, hay otras también que están también en subasta.
Pero bueno, sí, tomar lo último que dijo Fonseca con respecto a esto de un Estado plurinacional. Dentro del programa Unión Patriótica, dentro de nuestro proyecto para un gobierno patriótico popular, contemplamos aquello como una de los puntos fundamentales. Para que una nación sea considerada como tal, debe tener a lo menos 3 elementos, que son historia, un lenguaje, idioma y territorio. Entonces, al pueblo nación mapuche y otros pueblos originarios de Chile se le reconoce historia, se le reconoce su idioma, entre comillas, porque tampoco se difunde, se ha ido levantando por presión de los mismos mapuches y aymara, tal situación, pero no se le reconoce la territorialidad. Y por una cuestión muy simple, porque tiene que ver con la economía. Porque en los territorios mapuches se han botado los bosques y se han plantado forestales. Se ha deteriorado el medio ambiente. En el territorio mapuche se están robando el agua. En el territorio mapuche, producto de la pacificación que hizo el Estado chileno, porque ni siquiera fueron los españoles los que derrotaron a los mapuches, claro. El campo, digamos, donde los mapuches se desarrollaban, se redujo hacia el mar y hacia la cordillera. Y en el centro se fundaron ciudades que al estilo Huinca, como dicen ellos, y que hoy en día benefician a las grandes familias que nosotros ya conocemos, que son dueños de todo el país. Claro. Entonces, el tema de la plurinacionalidad, un Estado plurinacional es un derecho muy importante, alcanzable, y una lucha que tenemos que dar todos para desde ya, y obviamente ponerla en el tapete cuando estemos redactando la nueva Constitución. Así tiene que ser. Fonseca, ¿querías decir algo? Y complementar un poquito además del negocio forestal y otros que tiene los más ricos y transnacionales en el sur de Chile, que por qué no quieren darle territorio ni autodeterminación al pueblo mapuche ni reconocerlo como Estado plurinacional. También está el tema de la represa, las hidroeléctricas. Del otro día, bueno, a veces la tele ayuda para ilustrarnos un poquito algunas cosas. Me tocó ver con mucha pena cómo desplazaban a gente, habitantes del aledaño al río Maule, que también ahí iban a instalar una represa, iban a inundar todo ese terreno para precisamente construir esta represa. Y tú ahí te das cuenta de cómo los derechos de las personas, que ellos tanto hablan del derecho a propiedad, queda totalmente desplazado cuando se trata de intereses económicos, ¿ya? Eso es súper oportuno también mencionarlo, que aquí al ciudadano común, al pequeño agricultor, no al latifundista o gran agricultor, no se le respeta nada. Llegan y lo desplazan como que sin nada, todo cuando se refiere a temas económicos. Así que, bueno, es súper importante que construyamos un nuevo Chile y que le demos dignidad a los sectores populares, ¿ya? Y lo otro que igual me gustaría retomar un poquito el tema anterior, porque es súper oportuno cuando se habla de algo unitario, cuando queremos refundar, porque necesariamente entramos en contradicción con los intereses de estas potencias, superpotencias como Estados Unidos, y hay gente que no asume una posición correcta cuando se trata de las agresiones a pueblos hermanos, y que evidentemente si nosotros llegamos al escenario de la refundación de Chile, tenemos que saber con quién contamos al lado, y hay gente que se pone al lado de los intereses de ellos sin observar que el proceso de construcción de ese nuevo Chile va a entrar como les decía, en contradicción. Si nosotros hablamos de la propiedad de los recursos naturales para el pueblo chileno, una política de soberanía nacional, tenemos que tener a gente que entienda eso en un proceso unitario, así que también lo dejaría un poquito a la discusión, no podemos perder de foco eso. Yo quería recordar un acontecimiento tremendo que vivimos en el verano del año 2017, que fue las más de 587.000 hectáreas incendiadas de bosques entre el Maule, entre Coquimbo y Los Lagos, que más encima fue una quema provocada porque se les cayó un tratado, ¿se acuerdan? Entonces los empresarios forestales no hallaron nada mejor que quemar los bosques, porque así el seguro les devolvió la plata y más encima el gobierno de la señora Bachelet los subvencionó. Tierras que habían sido usurpadas a pueblos indígenas. Entonces, bueno, por eso también hubieron en realidad más de 3.000 damnificados, 11 muertos y una tremendo ecosistema dañado. Así que
son cosas que hay que mencionar porque fue un proceso, un tema doloroso de ese año, y donde salieron, además de quemar sus bosques, salieron súper fortalecidos los empresarios forestales. Ese también es un motivo para decir yo apruebo. Vasco. Sí, bueno, escuchándolo a todos, yo creo que podríamos no resumirlo, obviamente, es mucho más complejo que eso, pero en un barrido bien cortito es como determinar de que no son los gobiernos acá el problema macro, son parte de un problema mucho más profundo, que es en sí el Estado moderno chileno, o sea, desde cuando se funda. Las constituciones que hemos tenido siempre han sido escritas por un pequeño grupo, una élite, una oligarquía, una dictadura. Jamás ha sido una participación directa o activa que se ha intentado. De hecho, Fonseca lo ha dejado claro en muchos capítulos del trabajo que hizo Luis Emilio Recabarren en los 20, pero una real participación activa de la población ha sido, si no es que limitada, nulo. Y esa es una gran deuda que tiene el Estado chileno con su propio pueblo. O sea, jamás hemos hecho ejercicio de nuestra soberanía. Y los efectos en 200 años son estos, pues, compañeros. Son la persecución política, son el intento de exterminio, la internación de drogas, la violación a derechos humanos, la persecución a los pueblos originarios, el no reconocimiento de sus tierras, la explotación de recursos por empresas extranjeras, la privatización de nuestros recursos naturales. Entonces son 200 años de una suma que cabe al debate permanentemente. Yo creo que es una discusión que no termina nunca. ¿Sí? Siempre estamos poniéndole pausa a la discusión, pero no podríamos terminar, son 200 años que discutir. El apruebo con convención constitucional sería una de las primeras instancias para poder revertir esta situación. Creo que estamos todos llamados, vuelvo a repetir lo dicho en varios capítulos, somos todos protagonistas de construir un nuevo Chile, de refundar este país, partiendo por las instituciones, sus bases institucionales, a través de una carta magna, una nueva carta que pertenezca al pueblo, que esté hecha desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Así es. Eso, y principalmente también que se visibilicen otros agentes que son del Estado moderno, pero que han quedado muy de lado, la clase trabajadora, cuando se empapan la boca los políticos hablando de la señora en su casa, el trabajador de a pie, que aquí, que allá, y no es la realidad. Tenemos ministros que, me recuerda el chiste ese que se viralizó del malo, que salía con el facho del Pollo Fuente, cuando decía de que el ministro de Transporte jamás ha tomado una micro, que la ministra de Salud jamás ha tenido FONASA. Entonces, el ministro de Educación es ingeniero, no tiene idea de educación. Entonces, ya basta que estos tipos traten a nuestro país y a nuestras personas, a nuestro pueblo, los traten como si fuesen empleados de una empresa, porque el país es más que una empresa. Y basta. Eso, no sé qué más quieren aportar, Roberto, compañeros. Porque para ir cerrando ya el programa de hoy, porque queda tanto tema que quisiéramos mencionar, pero como para ir cerrando, Roberto nos quiere entregar sus últimas palabras, ese tremendo aporte que ha hecho en este programa el día de hoy. Las últimas palabras. Por ahora. No, pero por ahora. No, me refiero de que es una frase muy, muy buena, ¿no? Histórica del compañero Salvador Allende. También acá, cuando estaba hablando Vasco sobre los 200 años, me recordé yo de algunos documentos, un documento muy bueno que lo recomiendo, que se llama Rico y Pobre, a 100 años de vida republicana, del compañero Luis Emilio Recabarren. Y además que busquen por ahí un poema de mi amigo Marcelo Valdés que se llama Sacar a 200, que habla del bicentenario, Marcelo Valdés, un poeta muy de Unión Patriótica, un poeta muy importante. El Reptiliano, lo pueden buscar en Facebook. Claro, es verdad, pues el Reptiliano también lo pueden encontrar. Bueno, sí, hacer historia con respecto a la lucha de nuestro pueblo es sumamente importante. Pero ahora nos toca hacer historia de otra forma. Nos toca hacer historia que ya la estamos haciendo, porque como decíamos delante, este plebiscito es producto de la movilización, es producto de la lucha, y nada más que llamar a todos los compañeros de Chile, votar resueltamente por la opción que va a ganar mayoritariamente, que el apruebo, avanzar hacia una convención constitucional, prepararnos y llamar a los compañeros a inscribirse en Unión Patriótica y a poder levantar
próximas candidaturas con ellos, ¿ya? Para poder ser también candidatos a esta constituyente. Nosotros estamos en una campaña, camarada, de juntarnos con mucha gente, inscribir mucha gente para el partido. Necesitamos un partido poderoso, fuerte, que golpee la mesa y que se sienta, que nos dé lo mismo si no nos llevan o no nos llevan a la tele, porque en la calle vamos a levantar un clamor popular de tal magnitud que se va a sentir esta idea de refundación de Chile. Eso, mi compañero. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un aporte tremendamente importante en el programa de hoy. Le damos las gracias por su participación y por su, bueno, por todo el aporte que hace. Lo vamos a seguir invitando, ¿eh? Bueno, yo quiero, no, a usted de todas maneras, le quiero mandar un saludo a Emilio, a Yuri, y al pelado que está en la parte técnica, siempre dándonos el soporte, soportándonos técnicamente acá en el programa Zurdos de Mierda. Y antes de que mis compañeros se despidan, yo quiero comentarles o hacer una reflexión, que estamos cerrando un mes bastante doloroso. No estuvimos en la semana del 11 de septiembre, pero no quiero dejar de hacer mención de mandar un saludo fraterno a todos los familiares, a todos los que sufrieron violación a los derechos humanos. Eso no se va a olvidar nunca, ni perdón ni olvido, mientras no haya justicia para todos los que sufrieron las secuelas de la tremenda dictadura que tuvimos en Chile. Para ir cerrando, Vasquito, tu despedida entonces. Sí, volver a repetir. Bueno, primero que todo, darle las gracias a quienes nos están escuchando. Este es un trabajo que se ha hecho con harto esfuerzo, es para ustedes. Entretenerlos un rato, ponerlos un poco al tanto de lo que está pasando. También sé de que muchos deben estar pasando por muchos problemas, ya sean económicos, ya sea de salud. Un saludo para todos ellos. No está fácil la realidad en Chile, para nada. Y creo que estamos viendo un poco de lo que siempre las verdaderas personas de izquierda, los verdaderos zurdos de mierda, planteamos hace años, décadas, que estaba pasando y que no se está viendo. Eso. Saludo también a los compañeros. La raja, reencontrarnos de nuevo. Profe, alto respeto. Gracias por su aporte. Fonseca. Bueno, Fonseca. Nada. Fonseca también, gran aporte. Siempre dándonos cordura. Dándonos cordura, porque vemos unos que somos más acelerados, más locos. Más loquillos. Claro. Y saludo también, claro, a nuestro director técnico sería. ¿Qué sería? Sí. El pelado que... Es el soporte técnico. El soporte técnico. El soporte técnico, y saludos también al pelado para que no esté solo allá, solo editando. Así que eso, muchas gracias a ustedes, también a ti, Nacha, muchas gracias. Un gusto de verlos de nuevo. Fonseca. Quiero saludar obviamente la participación de Roberto, porque precisamente una persona que nos viene a aportar mucho. Como hablamos, ellos fueron excluidos de la franja electoral, me refiero a Unión Patriótica. Me gustó mucho escucharlo cuando dijo esa palabra camarada. Yo también me sentí camarada, con todo lo que nos ha aportado. Me llegó al corazón, me sentí un camarada más. Así que muchas gracias por su participación, Roberto. Bueno, saludar a Pelado, a toda la gente que nos escucha, los que nos han preguntado por qué no estuvimos durante estas 2 semanas, a Mayra, a la Gaby, a la Dani. Ya empezamos con los saludos personales. Es que son las compañeras que nos dejan saludos, sí. Danilo, Yuri, que siempre están con nosotros, Jaime, el Juan, Hernández, así que les mando muchos saludos a ellos para que decirles que ojalá disfruten de este nuevo programa. Y bueno, ya también voy a cortar un poquito el tema de los saludos. Me gustaría hacer mención de que tenemos que ir a probar con fuerza el 25 de octubre y seguir luchando en las calles, porque no hay que soltar precisamente nuestra movilización popular, porque es la única forma de que lleguemos al escenario de refundar Chile. Se nos abre una puerta el 25, pero una puerta que tiene que abrirse para ambos lados para que logremos construir ese nuevo Chile que tanto necesitamos. Y finalmente me despido porque tengo que ir a jugar a la Ouija para que el Satán me siga recomendando para la convención constitucional. El resultado de la prueba va a ser tan grande que van a quedar sentados los brazos de la Virgen del San Cristóbal de la Batalla, de la PLR, que van a quedar los del rechazo. Así es que esto fue Zurdos de Mierda. Un gusto verlos de nuevo a todos y volvemos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Spotify y Facebook para seguirnos. Chao. 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 Muchas gracias a ustedes.